Conclusión: a mediados del siglo XV, el papado parecía haber recobrado su esplendor y su prestigio. El último antipapa de la historia había abdicado en 1449. Una turba inmensa había acudido a Roma a celebrar el jubileo en el año santo de 1450. De nuevo, un papa podría afirmar que los pontífices romanos eran señores de los nombres y todo lo que pertenece al hombre. Iba a revivir la cristiandad, las horas del siglo XIII, pero ¿se podía seguir hablando de la cristiandad? Europa había pasado a ser una Europa de príncipes. La guerra de los 100 años acababa en 1453. Había revelado unos antagonismos nacionales y se reían acentuando más aún con el tiempo. Desanimado, el Papa Pío II en 1458-1464 confesaba: la cristiandad ya no tiene una cabeza, ya que respete y a la que quiera obedecer. Los títulos de emperador y del sumo pontífice no representan para ella más que nombres sin realidad, y quienes lo llevan son solo a sus ojos vanas imágenes. Algunos papas a finales del siglo XV se portaron más como príncipes italianos que como pontífices universales. Eran papas que, en calidad de soberanos de los estados pontificios, descienden a las arenas movedizas de la política italiana, pactaban ligas y alianzas, hacían la guerra a otros príncipes cristianos. Eran grandes señores del Renacimiento, amantes de la belleza de las artes y magníficos mecenas de una pleyada de artistas geniales. Pero esa obra brillante del pontificado renacentista no era una hora luminosa de la historia cristiana. La Iglesia padecía de cristiandad, sufría de orfandad. Cuando más le faltaba, hacía sentir la mano vigorosa del timonel que gobernase la barca de Pedro. A la hora en que se descorría el telón de la historia, entraba en escena el mundo moderno. La mayoría de los países de este siglo no dieron talla para aquellos tiempos. Críticos parecían exigir que fuera mucho lo que Dios y los hombres podían pedir en tales momentos. La Iglesia les sugiere la simple consideración de algunos hechos bien significativos. Tan solo 74 años separan dos fechas infaustas en la historia del cristianismo: el 29 de mayo de 1453, la trágica jornada en que cayó Constantinopla, se hundió para siempre el imperio cristiano de Oriente; el 31 de octubre de 1517, el día en que Lutero hizo publicadas sus 95 tesis contra las indulgencias en la ciudad de Alemania de Wittenberg, dando así comienzo a la revuelta protestante que segregaría el cuerpo de la Iglesia católica a la mitad de Europa cristiana. La providencia hizo con todo de entre esas dos fechas dolorosas amaneciese un día de octubre de 1492 que abrió a la Iglesia de Cristo los caminos de un nuevo mundo, América, destinado a ser un futuro segundo continente cristiano. Había acabado una época. Se anunciaban tiempos nuevos con el retorno de las fuentes grecolatinas. Se iba abriendo una renovación cultural. La Iglesia no sería ya maestra de la vida intelectual como la había sido en Edad Media. La imprenta recién inventada iba a revolucionar las relaciones entre los hombres. Al oeste del continente europeo, el Islam sería arrojado de España en 1492. Ya los portugueses habían puesto pie en Ceuta y en la costa africana en 1415. Se esbozaba el descubrimiento de los nuevos mundos, limitada y bloqueada al este. Sospechaba la Iglesia que su porvenir no estaba ya en restauración de la cristiandad europea, sino en el anuncio del Evangelio en el mundo entero. En el apéndice, el esquema de la evangelización en tierras americanas. Antes de poner punto final a este gran siglo XVI, hagamos un esquema de evangelización en las demás tierras americanas. América del Norte española. Los conquistadores y misioneros descubren la actual California en 1532.
que es península y fue llamada Baja California, para la diferencia del Alta California, actual territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Colombia, la Nueva Granada de 1525, Rodrigo de Bastidas y varios misioneros fundaron la reducción que llamaron a Santa Marta, el primer centro de evangelizador de las actuales repúblicas de Colombia y Venezuela. Más tarde tocó la suerte a Cartagena de Indias en 1533, luego Bogotá en 1536 con Fray Domingo de las Casas, Pedro Zambrano, Venezuela. Caracas en 1578, donde los misioneros introducen instrumentos de labranza, semillas, ganadería y levantan escuelas, hospitales. Serán los capuchinos, los grandes misioneros venezolanos. En el siglo XVII y en el siglo XVIII llegaron los jesuitas. Asunción del Paraguay en 1537, punto estratégico entre Perú y el Río de Plata, donde Albal Núñez Cabeza de Vaca fijó su sede en 1541. Las enmiendas aquí fueron bien regimentadas y con menos abusos que en otras partes. El primer obispo se llamó Fray Juan de Barrios en 1547. En Bolivia fue dura la evangelización, pues los naturales ofrecían mucha resistencia al inicio. Los misioneros jesuitas se ganaron el corazón de los indígenas con dávidas y las reducciones se formaron en 1687, 1689 y 1693. En Ecuador llegaron los franciscanos y mercedarios en 1535. En Chile se plantó la cruz en 1541. El primer obispo fue Rodrigo González Marmolejo. La partida del nacimiento de la actual República Argentina está fechada como llegada de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata en 1516. Será Magallanes quien llevó en su nave capitana Trinidad al padre Pedro de Valderrama en 1519 y 1520. El primer obispo fue Fray Pedro Fernández de la Torre de 1556 a 1573. Garay funda la ciudad para ensalzamiento de la Santa Fe Católica y púsole el nombre de Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de los Buenos Aires el 11 de junio de 1580. Los primeros evangelizadores de Brasil son los franciscanos del siglo XVI, después que llegan los jesuitas, también en el mismo siglo, entre los que el padre Anchieta y el apóstol de Brasil beatificado ya por el Papa Juan Pablo II. A él se suma el padre Manuel de Nóbrega, gran propulsor de las misiones de Paraguay. La primera diócesis fue en San Salvador de Bahía, cuyo primer obispo fue Pedro Fernández Sardinja. La evangelización se llevó a cabo en medio de cultos afroindígenas. Uruguay fue evangelizada en el siglo XVII. Canadá fue fundada por Jacques Cartier en 1534 en un lugar llamado Gaspé, donde se plantó la primera cruz. Fue en el siglo XVII donde se produjo la epopeya misionera con los agustinos, recoletos, jesuitas, suplicianos, ursulinas, redentoristas. Mártires de Canadá fueron Juan de Brebeuf y compañeros mártires jesuitas. En el apéndice 2, para entender poco más el descubrimiento de la evangelización americana, qué significó la llegada de los españoles a las rivieras americanas, un descubrimiento, un encuentro, una lucha desigual, una destrucción implacable que hicieron los españoles: destruir, arrasar, inculturar, evangelizar. Buscaban oro o tierras, esclavos o almas, y sobre todo, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Una ceremonia de acción de gracia o un acto penitencial de reparación? Leyenda negra o leyenda rosa sobre el descubrimiento, la conquista y la evangelización de América. Lamentablemente, por ahora, una lectura desapasionada de los acontecimientos no es fácil ni se va cercana. Esto por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el mundo nutre sus ideas, convicciones, no solo de la historia, sino de la historia de la historia. No es solo del hecho objetivo que sucedió en una época o un lugar.
lo que determina actitudes mentales, sino la historia sobre el hecho se haya escrito, es decir, no solo la historia, sino también la historiografía. Cuando nos acercamos a la obra de España en América, forzosamente tenemos que hacerlo a través de la historia escrita que se ha ido acumulando a lo largo de los 5 siglos. No es siempre fácil redestimar puntos de vista que durante siglos constituyeron tópicos muy frecuentados. No es este lugar para hablar sobre la leyenda negra de la España católica de Felipe II, la España de las torturas de la Inquisición, la destrucción de que las Indias, la España de los historiadores franceses e ingleses, la mayor parte de los protestantes, a la mayor rabiosamente anticatólicos. Voltaire afirmaba tajantemente que Felipe II mandó a exterminar a los indios por esos mismos años. Campe consideraba que el destino de España fue destruir para Draper. El descubrimiento y la conquista de América por parte de los españoles fue una gran desgracia para la humanidad. Juicios como estos condicionan al menos una parte de la mentalidad de los hombres de hoy. Hay, sin embargo, otro hecho muy más significativo que impide una lectura imparcial al de la verdad histórica. Las ideas, los ideales, las condiciones que estuvieron en juego hace 5 siglos siguen hoy presentes en la vida de los hombres, de la sociedad, que provocan ayer como hoy adhesión o rechazo. Hay intereses en torno a la interpretación de la historia porque la fe en que se gran medida inspiró la entera evangelización sigue hoy viva en la gran mayoría del pueblo que surgió de ese encuentro. Nadie se siente vitalmente comprometido al analizar las conquistas de Alejandro Magno y los crímenes de Nerón. La historia que ellos protagonizaron no es ajena, no es este el caso de la conquista evangelizadora de América, y no es por extraño que grupos de intereses promuevan, aún falseando la verdad, su propia lectura de la historia. En Latinoamérica son 3 las fuerzas que manifiestan acervamente críticas con respecto a la obra de España. En América, los grupos más intransigentes de izquierda, que consideran parte de la esencia de la retórica revolucionaria de las reivindicaciones indígenas. Se incluyen aquí también los pensadores de la teología de la liberación, hoy día ya decaída, el protestantismo americano, que en la obra de España retrasó la cerrazón mental y la rígida intransigencia de un catolicismo incapaz de aceptar su necesidad de reforma. Y por último, la fuerza emergente de las nuevas sectas religiosas que ven en la iglesia y en obras su enemigo natural. Son fuerzas que luchan por imponer la visión parcial, por momentos claramente deformada la historia. No sería justo, sin embargo, olvidar las injusticias que en aquella época no sería justo para todos los pueblos indígenas de América que soportaron invasiones, guerras, enfermedades mortales, conquistadores inescrupulosos que salidos de las cárceles de Cádiz se convirtieron por las circunstancias en detentores absolutos de tierra y hombres. Tampoco sería justo para con la Iglesia, que desde el inicio de la conquista supo constituirse en defensa, en promoción del indígena, que la mayor parte de las veces no tenía otra institución a la cual recurrir. Por esto no deben inclinarse a juicios fáciles, a dividir la historia con las categorías invocadas de buenos y malos. No puede decidirse si faltar a la verdad de los indios, los buenos que fueron maltratados por los españoles, los malos. Los indios cometían también injusticias y crímenes. Prueba de ello es el dominio de terror que los aztecas imponían a los demás pueblos indígenas ante la llegada de los españoles, que permitiría a los europeos contar con ejércitos enormes para abatir el dominio azteca. Los indios no eran ángeles sino hombres, tanto cuanto los españoles, igualmente sometidos por fuerza del pecado original. Tampoco puede decirse que los frailes fueran buenos y los españoles malos. No corresponde la verdad histórica, porque consta que junto a la
formidable impulso de misiones de esa época se mezclan en cantidades no poco considerables a la ambición del fanatismo y la incultura. Al mismo tiempo consta también que con los españoles llegaron hombres nobles y profundos cristianos, comprometidos en la defensa del indio, en la construcción de un orden cultural nuevo. Se trata de leer con serenidad este pedazo de historia, sin juicio y apresurados, aprendiendo de él cuanto la Iglesia puede necesitar para el esfuerzo de renovación apostólica que él está embarcada. Para comprender esta situación es por tanto necesario ponerse en el contexto histórico. En el año 1492 fue para España un punto de llegada, un punto de partida. Era el año que la anhelada unidad española, la reconquista, el proceso de reunificación en la península ibérica concluida, dejándonos tras de sí una historia heroica. En la España podía haber reflejado su destino, hombres valorosos luchando y muriendo por el rey de España, conquistando con su sangre, bajo el signo de la cruz, cada palmo de tierra arrancado al dominio árabe. La unidad española era ya hecho la expulsión de los judíos. Ese mismo año no veía sino a confirmarla. Pero España no era solo unidad territorial, era ante todo unidad espiritual. Por parte de sus largos años de reconquista han tenido en labor una inmensa cruzada victoriosa contra el infiel musulmán, ante el cual se sentaría después bastión de Occidente católico para otra, su lucha contra las tesis del clérigo de Wittenberg, la clavada en las puertas de la iglesia del castillo, desafiando las dos grandes polos del poder medieval del emperador y el papa. No es solo defensa de una idea política. El imperio cristiano es principalmente afirmación vigorosa y defensa de la fe ortodoxa. Nada tiene de extraño que también la conquista de América se le presente a España con un marcado carácter religioso como una obra de evangelización. Esa es la España que gusta de concebirse a sí misma. Lo decimos con palabras de Marcelino Méndez Pidal, evangelizadora de la mitad del orbe de luz de Trento, martillo de herejes, espada de Roma, cuna de San Ignacio. De hecho, la más naciente de España ejerce su hegemonía Europa. Cómo se realiza una vocación histórica, firme y arraigada en la fe y en la tradición, luchando denominadamente por ponerse a la altura de la misión y la historia le requiere. Todo en España tiene algo grandioso y se desmenuzado en esta época. En ella se mezclan y conviven el afán de aventuras e impulso misionero y la lucha por el poder con la abnegación de la caridad, el afán desmedido de la riqueza con santidad y desprendimiento. Como nunca producirá España grandes teólogos, grandes santos y místicos, grandes fanáticos, grandes inquisidores, grandes sinvergüenzas. El papel de la primicia que le corresponde aumenta inexorablemente en la perspectiva histórica de las virtudes y los vicios de España. Entre los retos de España asume la misión más noble y más exitosa, históricamente la más costosa, la que más exigirá sacrificios será América, y allí donde España más el defender un mundo de antiguos valores, va a ser creadora de un orden nuevo. El apéndice 3, juicio sobre el padre Bartolomé de las Casas. La crítica actual, al margen de los malentendidos triunfalismos nacionalistas, ha dado su fallo a favor del dominico. Abraza la causa de los colonizados, que era lo más débiles, y dio ejemplo el cual debe ser actitud cristiana frente a la injusticia. Gracias a las denuncias de las casas al emperador español Carlos V, mejoró la situación de los indios, sobre todo con las leyes de los burgos y luego con las leyes nuevas, no obstante su imperfecta aplicación. Con todo, cabe decir que los juicios del padre de las casas no carecerán de pasión y parcialidad al considerar los malos tratos que daban a los indios algunos encomenderos y generalizarlos.
así fueran el denominador común. Ni siquiera la vida del padre de las casas parece ser un modelo de caridad hacia los indios. Toribio Metolinia escribe al emperador Carlos V en enero de 1555 una carta para ponerle al tanto de las necesidades de los indios y también para quitar parte de los escrúpulos. El de las Casas, obispo de Chiapas, pone a vuestra majestad y a los vuestros consejos. Entresaco algunas ideas, párrafos de la carta. No tiene razón el de las Casas de decir lo que dice y escribe e imprime y delante, porque será menester y yo diré sus celos y sus obras hasta donde alleguen y en qué paran. Si acá ayudo a los indios o los fatigo, yo me maravillo cómo vuestra majestad y los vuestros consejos han podido sufrir tanto en tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e importuno y bullicioso y pleitista en hábito de religioso, tan desosagado, tan mal criado, tan injuriador y perjudicial y tan sin reposo. Vino el de las Casas, siendo fraile simple, y aportó a la ciudad de Tlaxcala, y traía tras de sí cargados 27 o 37 indios que acá se llamaban tamemes. Cuenta luego cómo se negó a bautizar a un indio, ante lo que Metolinia replicó. Yo entonces dije al de las Casas: ¿cómo, padre? Todos vuestros celos y amor decís que tenéis a los indios. Se acaba de traerlos cargados y andar escribiendo vidas de españoles y fatigando a los indios, que solo vuestra caridad traéis cargados más de indios que 30 frailes. Y pues un indio no bautizáis ni doctrináis. Bien sería que pagasedes a cuantos traéis cargados y fatigados. Una de las cosas que es haber compasión de toda esta tierra y de la ciudad de Chiapas y a su sujeto, y después de él, de las Casas, allí entró por obispo, quedó destruida en el templo y espiritual, que todo lo enconó y plega a Dios, no se diga de él. Dejó las ánimas en las manos de los lobos, e incluso quia mercenarios est non pastor et non pertinet ad eu en ovibus. Y no es razón que el de las Casas diga que el servicio de los cristianos pesa más que 100 torres y que los españoles estiman en menos los indios que las bestias y aún el estiércol de las plazas. Paréceme que es un gran cargo de conciencia atreverme a decir tal cosa a vuestra majestad. Y hablan con grandísima temeridad. Dice: el servicio de los españoles por fuerza toman a los indios, que en ser incorporables y durísimos excede a todos los tiros del mundo, sobrepuja e iguala a los del demonio, aún de los vivientes sin Dios y sin ley. No debería decir tal cosa. Dios me libre de quien tal cosa decir. J. Hofner concluye con el juicio del padre de las Casas con estas palabras: a las Casas son aplicables las palabras de Schiller, confusa por el favor y el odio de las partes. La semblanza de su carácter se presenta vacilante en la historia. Quienes con mayor entusiasmo le aplaudieron fueron en el siglo XVI los enemigos de España, que abusaron de la destrucción de las Indias para sus compañeros y campañas difamatorias contra esta nación. En 1578 se publicó la primera edición holandesa, en 1579 la primera francesa, en 1583 la primera versión inglesa y las que siguieron otras muchas. Lo que menos se les perdonó fueron sus repetidas invectivas contra las encomiendas. En esta cuestión, motivados por consideraciones metodologías misional, también los franciscanos estuvieron contra él. Sin duda era una idiosincrasia de las Casas, lo que crispaba los nervios de muchos. Es cierto que los juicios de las Casas a menudo pecaban
de parciales, veía delante de sí una sola meta, por lo que, como frecuentemente se ha subrayado, destacó únicamente los aspectos sobrios de la política colonial española. También cifras que citan son a menudo exageradas. Sin embargo, una gran historia de las Indias muestra el incansable Las Casas, pese a una personal apasionada actitud ante los acontecimientos. Como historiador fidedigno que una y otra vez recurre a las fuentes originales, probablemente fue el emperador Carlos V quien mejor supo comprender su Mercer Bartolomé, como solía llamarle, pues de no ser así, nunca habría dictado las leyes en 1542 promulgadas por un soberano de conciencia cristiana que no creía más allá del bien y del mal. En su libro La ética colonial española del siglo de oro, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1951, ha sido la obra de Las Casas, brevísima relación de destrucción de las Indias, la que contribuyó gradualmente a la leyenda negra sobre la conquista y evangelización de las Indias. Una de las críticas que podríamos decir de Las Casas fue el hecho de dedicarse demasiado al trabajo, descuidando su ministerio sacerdotal, haber cometido imprudencias graves contra las consecuencias de sus súbditos, haber usado el arma del miedo a la condenación para lograr sus fines, caer en errores que él mismo anatematizaba, dando ocasión al escándalo y a poca fidelidad a sus denuncias en el plano de la sinceridad como defensor de los indios. Tal vez infundía sospechas de haber sido desleal a España cuando atacaba durante y le propone planes irrealizables o idealistas, sin meterse en el mismo en la dura tarea de combatir la injusticia con su ministerio sacerdotal, iluminando y haciendo el bien espiritual a los indios y españoles, llevando el evangelio a ambos para sanar la raíz del mal. Denunciar es verdad, puede hacerlo todo sacerdote, pero no es justa la denuncia exagerada. El sacerdote debe denunciar el mal, perdonarlo y construir la justicia del evangelio desde el evangelio.